Mira, ahora vamos a pasar a un terreno que tiene que ver con las elecciones. El 13 de agosto, como sabemos, son las PASO, ya están presentadas las precandidaturas. Y vamos a conversar con un dirigente histórico, ya hemos hablado con él un par de veces, un hombre que se merece nuestro respeto por su militancia. Y bueno, y está en línea justamente, y lo quiero saludar. Él es de Política Obrera. Ahora, para nosotros, para el común de la gente, todos sabemos que él es un histórico dirigente del Partido Obrero, pero bueno, esas cosas que tiene también la política. Para mí, le birlaron el partido, él es el referente del partido, pero él es de Política Obrera, no quiero confundir. Él es Política Obrera. Él es precandidato a diputado nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el partido que lleva a Marcelo Ramal como precandidato a presidente de la Nación. Él está en línea, le doy la bienvenida. Jorge Altamira, ¿cómo le va, señor? Daniel Veloso lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Todo bien? Todo fenómeno. Bueno, otra vez en la lucha, ¿no? Bueno, es constante, Sí. no es la circunstancia electoral lo que me pone en movilización. Uh-huh. Trabajo permanentemente siempre por los mismos objetivos, la misma causa. Uh-huh. De modo que ahora lo voy a combinar con una breve campaña electoral como candidato como precandidato en la ciudad de Buenos Aires. Claro, en Ciudad Autónoma. Ahora, mucho por trabajar en cuanto hay que dar vuelta a muchas cosas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero si bien usted es diputado nacional, pero digamos va a representar a la ciudad, y hoy en día, ¿cómo ve a usted a la ciudad de Buenos Aires? Mira, en general la ciudad de Buenos Aires es la punta de lanza de un fenómeno que se repite en las capitales de provincia, que han sido colocadas como terreno de una gran especulación inmobiliaria. Uh-huh. La crisis de la vivienda va creciendo y se manifiesta en la carencia de un enorme sector de la población y en la abundancia de viviendas ociosas recién construidas, ociosas en el sentido que alguien las compró efectivamente, Uh-huh. pero que las tienen como reserva de valor. Y eso moviliza un importante capital bancario que financia este tipo de operaciones. Y bueno, es el flujo del proceso capitalista que hay que admitir ante estas evidencias que es un proceso parasitario, porque la construcción de importantes departamentos, etcétera, como reserva de valor, mientras que el conjunto de la población no tiene un techo, es una manifestación de las tendencias parasitarias del capitalismo. Uh-huh. Altamira, veo que uno mira, escucha dirigentes de otras provincias y cuando se refiere a los porteños hablan como que de Buenos Aires es solamente una ciudad parasitaria. ¿Usted cómo la ve a la ciudad autónoma de Buenos Aires? Bueno, tendría que conocer exactamente lo que dice cada uno, qué entiende por parasitaria. Uh-huh. Hay una cosa de todos modos que es cierta, porque históricamente la ciudad de Buenos Aires fue el núcleo de la industrialización de Argentina. Uh-huh. Las grandes empresas en el proceso que fue llevando a la industrialización en la Argentina se concentraron en Buenos Aires, en La Boca, Barracas, Claro. Parque Patricios. Bueno, le puedo dar otros barrios más, Claro. inclusive Paternal. Claro. Yo mismo empecé a militar no me acuerdo, 16 años, sí. Tratando de vender periódicos en algunas empresas que estaban en el barrio de La Paternal, por ejemplo, o también en la empresa Grafa, una empresa muy importante que de la época, sí, sí, sí. ¿no es cierto? Claro. Bueno, acá en la capital. Uh-huh. Y todo eso se fue vaciando, en primer lugar con el propósito de desmantelar las organizaciones sindicales que se habían creado. Uh-huh. Entonces se fomentó, por ejemplo, mediante subsidios, que las empresas se trasladen a San Luis, Uh-huh. que fue un experimento de ese tipo. Lo mismo ocurrió con Neuquén. Era desmantelar el tejido industrial de la capital para desmantelar un movimiento obrero que era muy poderoso, en particular en el caso, por ejemplo, de la Unión Obrera Metalúrgica, que tenía fábricas importantes en Nueva Pompeya, y de la Asociación Obrera Textil. Entonces la ciudad se fue transformando progresivamente
en una sociedad de servicios, Ajá. ¿no es Claro. cierto? Sí. Y Cavallo, hay que escuchar a veces a los políticos que tiene la clase capitalista, no se le da suficiente importancia. Cavallo se presentó a elecciones en el año 2000 en la ciudad de Buenos Aires acompañado por Vélez Sí. y con la consigna: transformemos a Buenos Aires en la capital financiera y turística del Mercosur. Claro. Entonces ya estaba ahí señalado que tenía que ser un centro bancario, un centro de especulación inmobiliaria, y el turismo, no en el sentido que la gente lo toma todo el tiempo o digamos frecuentemente, de que viene gente a visitarnos, sino grandes paquetes de Europa, de Estados Unidos, de las principales capitales, grandes paquetes que son una única línea, ¿cierto? Sí. Alquilar hoteles, el pasaje de avión, la guía de turismo, todo un gigantesco paquete que naturalmente no lo maneja una agencia que simplemente vende un pasaje de avión o un vuelo a algún lugar, sino que lo manejan concentraciones económicas importantes con apoyo bancario. Claro. En ese sentido, la ciudad de Buenos Aires, en la medida que se fue desindustrializando y transformándose en servicios, adquirió características parasitarias. Claro. ¿Eso es lo que ve hoy usted de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Este es un fenómeno internacional. Este es un fenómeno internacional. Yo hace poco escribí un artículo señalando, bueno, sobre eso. En la década del 50, si usted tomaba 50 centavos de préstamo, se creaba un punto del Producto Bruto. ¿Me explico? Ajá. Quiero decir, el conjunto de la economía se endeudaba a 50 centavos y creaba un peso de Producto Bruto. En la actualidad, el endeudamiento es de 5 por cada unidad de Producto Bruto. El peso de los servicios de intereses, de deuda, etcétera, sobre la producción material es un fenómeno que se ha expandido enormemente, está estallando en crisis grandes como la que ocurrió en el 2008. Porque ¿qué fue la crisis del 2008? Estalló una gigantesca burbuja inmobiliaria, fomentada por grandes capitales bancarios, a través de un proceso sofisticado que ahora no vamos a detenernos, pero fue un estallido. Ahora va a haber un estallido superior a eso, porque el grado de endeudamiento que tiene la economía mundial se ubica en el 600-800% del PBI. Quiere decir que todo el mundo, claro, quiere decir que cualquiera accede a un préstamo, su flujo de negocio puede ser negativo, y cuando eso queda en evidencia deja de pagar y se produce una crisis. Claro. A punto de estallar, así. Sí, esta es la situación que tenemos mundial. Cuando yo le digo esto, no es una opinión. Si usted lee la prensa especializada financiera internacional, cada vez más sus páginas son alertas sobre esta situación. Y en el primer trimestre de este año, cuando empezaron a caer los bancos regionales de Estados Unidos, después cayó un gran banco, que es el Credit Suisse en Suiza, se temió que podía producirse un nuevo estallido financiero, porque los elementos estaban ahí servidos. Claro, y ahí, Sí. Altamira, y ahí salen como los estados a salvar a los bancos. ¿Usted cómo es ese mecanismo? Porque dicen, bueno, para que no caiga el Credit Suisse, alguien pone la plata, y son por ahí los estados. ¿Eso está bien, que el Estado intervenga en esas crisis? Mire, voy a aprovechar esta pregunta suya para colocarnos en el corazón de la vida argentina. A ver. En este momento, el Banco Central está socorriendo a todos los que tienen deuda, que tienen títulos de la deuda argentina. Es una vergüenza fenomenal. Es decir, el Estado, el Tesoro, emite deuda. La compran a veces organismos públicos, pero una gran cantidad de fondos comunes, bancos, compañías de seguro. Esa deuda se indexa por dólar o por inflación. Usted elige, el que la compra la elige.
Cuando vence el título, si la inflación le da más, usted elige inflación. Si le da más la devalorización del peso, usted elige la indexación por el dólar. Es un negocio redondo. Ningún obrero en Argentina tiene indexado su salario según le guste más el dólar o y no lo tiene indexado de ninguna manera. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? El Banco Central estableció una garantía estatutariamente. Si el que tiene este bono se quiere retirar del mercado, puede producir una caída del valor de los bonos. Si la gente empieza a vender, claro, naturalmente puede haber una caída. Entonces el Banco Central está comprometido a salir a comprar en defensa de ese inversor, de ese título. Es decir, yo tengo un título que vale 1, si me pongo a vender yo y otro más, cae a 0,80, entonces el Banco Central está comprometido a intervenir y comprarlo a 1. Claro. Para eso emite. Claro. ¿Saben qué terminó esto? ¿En qué situación estamos? Que el Banco Central es el principal acreedor del Tesoro argentino a través de la emisión de moneda. Claro. Y esto está creando una inflación fenomenal que la pagan el conjunto de los trabajadores. Claro. Para darle un sentido a esta conversación, tiene un sentido, discúlpeme, no quiero decir, pero digamos, para darle un remate mejor, ahí está la palabra correcta, para darle un remate a esto, que está en el corazón de esta campaña electoral, es que usted tiene todos los candidatos capitalistas tratando de sostener este sistema a costa de las masas, y nosotros como partido, llamando a un voto, ahora en las PASO para ir a las elecciones generales, para combatir este desfalco que perjudica enormemente a los trabajadores. Yo el otro día le explicaba a un compañero nuestro que un trabajador de una empresa relativamente importante, que tenga algún peso en el mercado, etcétera, luego de cobrar el sueldo, el patrón de él le saca una parte del salario después que le paga el salario. ¿Por qué? Porque esta deuda de la que estamos hablando, en un 70% está en manos de la clase capitalista local, que actúa acá en Argentina. El 30% capitales internacionales. ¿Cómo le paga el gobierno a este capitalista local, por ejemplo, al patrón donde yo trabajo? Se lo paga recaudando impuestos. Claro. Los impuestos los paga el trabajador, por ejemplo el IVA. Va y lo paga. Por lo tanto, el trabajador con su salario le está pagando a su propio patrón los intereses de la deuda del Estado. De un salario que es miserable. Encima eso. Claro, encima que es miserable. Entonces, lo que quiero mostrarle a usted es que hay un proceso de confiscación económica de la Gran Siete, y no hay una voz política, salvo la nuestra, que señale no solamente que esto es una confiscación, que esto es un robo de guante blanco, sino que este es el centro de atención que hay que poner en la clase obrera para promover una rebelión popular contra este estado de cosas. Porque yo no conozco ninguna persona que se deje robar impunemente, al menos por un tiempo más o menos prolongado. Al principio puede no darse cuenta, pero finalmente... Entonces acá usted, en esta conversión que hemos tenido, parasitario, la ciudad, etcétera, hemos terminado en el punto que es central. ¿Quién para esta confiscación? Claro. Juntos por el Cambio, Massa, que está piloteando la confiscación, lo de Juntos por el Cambio que ofrece la alternativa de cómo seguir confiscando mediante devaluaciones más severas. Ese programa lo tenemos nosotros y nosotros decimos lo siguiente: los trabajadores tienen que tomar la rienda de su propio destino, de lo contrario le van a pasar por la cabeza y van a destruir a la familia. Claro, así como usted lo grafica, lo ejemplifica, es como vemos que están rematando los recursos. Son recursos que están, pero que se están rematando. En este caso es una confiscación, a donde se rematan los recursos, que esto es muy interesante, por ejemplo en Vaca Muerta, etcétera, en donde todo el mundo dice, bueno, estos tipos crean riqueza. No, hay que tener cuidado. La mayor parte, una parte muy elevada de Vaca Muerta, del litio, etcétera, son inversiones extranjeras. El monto de la inversión, digamos, es 10. Las utilidades que van a ir sacando todos los años y remitir a su casa matriz en el exterior, van a terminar siendo 30, 40 o 50.
Es decir, que lo que se presenta como un flujo de fondos a favor del país se transforma en un flujo de fondos en contra, que solo lo podemos pagar por medio de más endeudamiento. Claro. Tenemos la herramienta y no la sabemos utilizar, evidentemente. Bueno, pero tiene que ver con intereses sociales, no es que no la sabemos. Claro. Ellos son unos maestros en utilizar la herramienta de ellos, y nosotros tenemos una burocracia sindical que es una maestra en ocultar cómo le están robando a los afiliados del sindicato. Claro. También hay que hacer un cambio de mentalidad urgente en esto, conocer. Sí, no, por supuesto, de mentalidad, de conciencia, pero finalmente lo que termina provocando los cambios y el desarrollo de una nueva mentalidad, conciencia, etcétera, son los choques que produce esta situación. Usted lo ve en la rebelión de Jujuy, lo ve en la rebelión docente de Salta, lo ve en el hecho de que este tipo de rebeliones han provocado temor en el aparato del Estado. Por ejemplo, le hago una reflexión. Sí. Massa le ganó varios puntos a Juntos por el Cambio con la rebelión en Jujuy, porque demostró que el peronismo es más capaz que Juntos por el Cambio para doblegar al movimiento obrero. Ahí usted tiene a Morales, que de Juntos por el Cambio hizo una constitución trucha y después no pudo evitar una rebelión popular. Ahora el peronismo en otros lugares, con sus intendentes, con sus burócratas sindicales, etcétera, procura ahogarlas desde el comienzo. Claro. Entonces, en el extranjero dicen, al final de cuentas, ¿quién es más eficaz? ¿Larreta o Massa? Claro. Y usted lee el diario de hoy, lea los diarios de hoy, y va a ver los cables del exterior que dicen que es un acierto que Argentina o que el peronismo haya elegido a Massa. Claro. Y que es muy bueno, es decir, el peronismo tiene la ventaja sobre los otros que tiene un aparato nacional de intendentes, gobernadores, burócratas sindicales, etcétera, que trabaja para la clase capitalista. Claro. Nosotros siempre decimos, saben controlar el descontrol. Un juego de palabras, pero... Muy bien, ahí está. Aunque no sea, digamos, riguroso, es muy ingenioso para dar una idea de lo que está ocurriendo. Claro. Altamira, le agradezco mucho, y no va a ser la primera vez que ahora en este marco de la campaña conversemos, porque siempre es un gusto escucharlo. Bueno, tenemos candidatos, sí, por favor. Está hablando de La Plata, tenemos candidatos en toda la provincia. Sí. Bien. Gobernador tenemos a un delegado de Unilever, por lo tanto un dirigente de la alimentación, pero opositor a la burocracia sindical. A Eva Gutiérrez, una trabajadora de toda la vida, de distintos ámbitos, y a una compañera muy combativa y muy poderosa que ha construido un fuerte movimiento en su zona de residencia, que es Presidente Perón, que va como candidata a diputada nacional, Bárbara Carrillo. Ah, Bárbara Carrillo, sí, exacto. Bien. Sí. Bueno, quiero que lo tengan en cuenta porque, evidentemente, para poder discutir todo esto en la elección general, nosotros como partido tenemos que atravesar las PASO. Claro. Y entonces mucha gente se tiene que preguntar si vale la pena o no que esta posición política aparezca en el debate y que confronte con los que opinan lo contrario de nosotros. Está perfecto. Ha sido muy amable, señor, ¿eh? Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien.